Mi prometida y su familia hablaban en su idioma nativo, los grabé, los traduje y descubrí una verdad que cambió todo. Nunca pensé que estaría publicando aquí, pero necesito sacarme esto del pecho, y honestamente, mirando hacia atrás, probablemente debería haber visto las señales de alerta, pero ¿saben lo que dicen sobre el amor que es ciego? Sí, resulta que también puede volverte completamente estúpido. Me comprometí con esta mujer increíble, o al menos pensé que era increíble en ese momento. Habíamos estado saliendo durante aproximadamente 1 año y medio, y todo parecía perfecto, era inteligente, hermosa y simplemente hicimos clic, ¿sabes? Teníamos nuestras diferencias culturales, soy estadounidense, nacido y criado, mientras que ella proviene de un contexto diferente, pero bueno, eso es lo que nos hacía interesantes, ¿verdad? Dios, fui tan ingenuo. Déjenme darles algunos antecedentes. Mis padres se mudaron a los Estados Unidos a los 20 años para perseguir el sueño americano, y lo lograron por completo. Me apoyaron cuando me mudé a los 19 años, me ayudaron en la universidad y básicamente me enseñaron que la independencia es clave para el crecimiento personal. Cosas estadounidenses bastante estándar, ¿verdad? Bueno, mi prometida provenía de una cultura donde vivir con tus padres no solo es normal, sino que se espera, incluso después del matrimonio. Cuando lo mencionó por primera vez, pensé que estaba bromeando. ¿En serio, vivir con los suegros? Fue entonces cuando ocurrió la primera discusión, y por discusión, me refiero a que me dio todo este discurso sobre el respeto a las diferencias culturales y como esto no era negociable en su familia. Aquí es donde podría haber estado, tratando de ser culturalmente sensible. Aquí, le dije directamente que no me sentía cómodo con eso. Su apartamento ni siquiera era lo suficientemente grande para todos nosotros. Estamos hablando de un lugar de 2 habitaciones que apenas cabía para ella y sus padres. Pero escuchen esto, ella hizo parecer que sus padres eran residentes temporales con ella. Mirando hacia atrás, esa debería haber sido la primera señal de alerta. La forma en que formulaba las cosas siempre era un poco extraña. Pero, ¿sabes lo que el amor le hace a tu cerebro? Te hace comprometerte con cosas que nunca pensaste que harías. Entonces, después de semanas de idas y venidas, se le ocurre esta brillante solución. Solo inténtalo por unos meses, dice. Si no te sientes cómodo, podemos mudarnos. Suena razonable, ¿verdad? Incorrecto, tan incorrecto. Estuve de acuerdo porque, bueno, estaba tratando de ser la persona más grande aquí, mostrarle que respetaba su cultura y todo ese jazz. Además, sus padres parecían súper dulces cuando los conocí. Su mamá hacía estos increíbles platos tradicionales, y su papá intentaba hablar de deportes conmigo. Aunque claramente no tenía idea del fútbol americano, estaban haciendo la actuación de su vida, y yo era su ovación de pie. Los primeros días después de mudarme fueron interesantes, todo parecía bien en la superficie, me sonreían durante el desayuno, me preguntaban por mi día durante la cena, y en general, actuaban como los perfectos futuros suegros, pero había una corriente subterránea de algo que no podía identificar. ¿Conocen esa sensación cuando entran en una habitación y todos dejan de hablar? Sí, multiplíquenlo por aproximadamente 100, la situación del apartamento era exactamente tan estrecha como temía. Mi prometida y yo compartíamos su antigua habitación, que apenas cabía una cama tamaño queen y una cómoda. Sus padres tenían el dormitorio principal, y la sala de estar se convirtió en este extraño espacio compartido donde nadie se sentía completamente cómodo. Las paredes eran delgadas, como se oye cada tos, y la privacidad se convirtió en este concepto mítico sobre el que me contaba historias por la noche. Pero la verdadera sorpresa, lo que debería haberme hecho correr hacia las colinas, las conversaciones constantes en su idioma nativo. Ahora, no soy uno de esos tipos de hablen inglés en Estados Unidos, absolutamente no. Pero cuando vives con alguien, y 3 personas tienen conversaciones constantemente que no puedes entender, comienza a afectarte la cabeza. Intenté ser proactivo al respecto, le pedí a mi prometida que me enseñara su idioma varias veces. Es decir, ¿no sería esa la solución perfecta? Podría aprender más sobre su cultura, comunicarme mejor con sus padres y dejar de sentirme como un extraño en lo que se suponía que sería mi futura familia, pero cada vez, ella lo descartaba con alguna excusa. Es demasiado complicado, decía, o no necesitas aprenderlo, podemos hablar inglés contigo. Mirando hacia atrás ahora, quiero agarrar a mi yo pasado por los hombros y sacudirlo para que entre en razón, pero la retrospectiva es 20/20, ¿verdad? En ese momento, solo estaba tratando de que funcionara, tratando de ser comprensivo, tratando de ser el tipo de pareja que pudiera cerrar las brechas culturales y hacer que esta cosa de relación multicultural funcionara. ¿Saben cómo en las películas siempre hay esa escena en la que alguien entra en una habitación y todos de repente comienzan a hablar en susurros? Esa era literalmente mi vida,
excepto que los susurros eran en un idioma que no podía entender. Déjenme pintarles una imagen de una tarde típica. Llegaba a casa del trabajo, agotado de mi trabajo tecnológico, relevante más adelante, y ellos estarían sentados en la sala de estar, charlando en su idioma nativo. En el momento en que entraba, la mamá de mi prometida ponía esa cara, como cuando atrapas a alguien hablando de ti, pero intentan disimular. Mi prometida cambiaba rápidamente al inglés, preguntando por mi día con esta sonrisa excesivamente brillante que nunca llegaba a sus ojos. Empecé a tomar clases de idiomas en línea en secreto. Sí, sé lo que están pensando, ¿por qué el secreto? Pero después de que mi prometida rechazó mi solicitud de aprender su idioma tantas veces, se sintió extraño volver a mencionarlo. Además, una parte de mí quería entender lo que decían sin que ellos lo supieran. Mezquino, tal vez, pero ¿recuerdan cómo mencioné esas vibraciones extrañas? Se estaban haciendo más fuertes. Las clases eran cosas básicas: hola, adiós, números, ese tipo de cosas, pero logré captar algunas frases clave. ¿La que seguía apareciendo? Hazlo. Mi futura suegra se lo decía constantemente a mi prometida, siempre con este tono urgente que me ponía la piel de gallina. Cuando los miraba inquisitivamente, ambos sonreían y lo descartaban. Aquí es donde se pone realmente sospechoso. Noté un patrón. Cada vez que mi prometida y yo hablábamos sobre dinero o nuestros planes futuros, su mamá de repente necesitaba discutir algo importante con ella en su idioma. Estas discusiones importantes siempre dejaban a mi prometida con aspecto estresado y a su mamá con aspecto molesto. Un incidente en particular se destaca. Estaba hablando de comprar una casa después de nuestra boda, tenía algunos ahorros y un buen trabajo en tecnología, y, de repente, mi futura suegra prácticamente arrastró a mi prometida a la cocina para una de sus charlas privadas. Podía oír que sus voces se calentaban, pero, por supuesto, no podía entender una palabra. Cuando regresaron, mi prometida inmediatamente comenzó a preguntar sobre cuentas bancarias conjuntas y si había pensado en agregar su nombre a mis cuentas existentes. La planificación de la luna de miel, o la falta de ella, fue otra señal de alerta del tamaño de Texas. Cada vez que lo mencionaba, mi prometida tenía alguna excusa: el trabajo está muy ocupado en este momento, o esperemos hasta que resolvamos nuestra situación de vivienda. Pero no tuvo ningún problema en planificar otras cosas, como cómo combinar nuestras finanzas, o si consideraría agregar su nombre al contrato de arrendamiento de mi propiedad de alquiler. Sí, tengo una, y no le había contado sobre eso todavía. Intenté hablar con mis padres al respecto, pero se esforzaban tanto por apoyar mi relación multicultural, que seguían inventando excusas. Son solo diferencias culturales, decía mi mamá. Dale tiempo, agregaba mi papá. Pero mi instinto me gritaba que algo andaba mal. ¿La peor parte? Empecé a sentir que me estaba volviendo loco. ¿Conocen esa sensación cuando son los únicos que pueden ver que algo anda mal, pero todos los demás actúan como si todo fuera normal? Esa era mi vida. Veía estas miradas entre mi prometida y su mamá. Escuchaba fragmentos de conversaciones que de repente se detenían cuando entraba a la habitación. Notaba cómo cambiaban inmediatamente al inglés a mitad de la oración cuando se daban cuenta de que estaba al alcance del oído. Empecé a documentar todo, llámenme paranoico. Pero comencé a llevar un diario de todos los incidentes extraños, las veces que mi futura suegra hacía preguntas sorprendentemente específicas sobre mis ingresos, la forma en que mi prometida desviaba cualquier conversación sobre su estatus migratorio, como tenían estas intensas conversaciones en su idioma que terminaban abruptamente cuando entraba. En el trabajo, comencé a trabajar más horas, solo para evitar ir a casa. Mis compañeros de trabajo notaron el cambio en mí. Ya no sonríes tanto, me dijo uno de ellos. Si tan solo supieran lo que estaba pasando en mi cabeza. Lo que pasa con estar en una situación como esta es que empiezas a dudar de ti mismo. ¿Estabas siendo xenófobo? ¿Paranoico? Tal vez solo estaba buscando problemas porque estaba estresado por el compromiso, pero entonces algo sucedía, como ver a mi futura suegra cerrar rápidamente un cuaderno cuando entraba, o a mi prometida ponerse súper a la defensiva cuando le preguntaba sobre su infancia aquí en Estados Unidos, y esas dudas volvían corriendo. ¿Recuerdan cómo mencioné que mi futura suegra seguía diciendo hazlo en su idioma? Bueno, las cosas comenzaron a ponerse realmente intensas aproximadamente 2 meses después de vivir juntos. Sus conversaciones privadas pasaron de sospechosas a directamente agresivas. Mi futura suegra ya no solo lo decía, prácticamente se lo siseaba a mi prometida cuando pensaba que yo no estaba prestando atención. Una noche, estaba en nuestro dormitorio trabajando hasta tarde en mi computadora portátil, paredes delgadas, recuerdan, y podía oírlos discutir en la cocina. La voz de mi futura suegra se hacía cada vez más fuerte, aunque mi prometida seguía haciéndola callar. Las únicas palabras que pude entender fueron hazlo y lo que sonaba como banco en su idioma. Cuando salí a buscar agua,
ambos se congelaron como ciervos ante los faros. Mi prometida dijo rápidamente que estaban discutiendo los preparativos de la boda, a las 11 de la noche, claro. Al día siguiente, mi prometida comenzó a actuar de forma extraña con mi teléfono, como, extraño, miraba por encima de mi hombro. Cuando enviaba mensajes de texto, haciendo preguntas casuales, pero no casuales, sobre mis aplicaciones bancarias, o, ¿haces todas tus operaciones bancarias en tu teléfono? Eso es tan conveniente, ¿alguna vez te preocupas por la seguridad? Luego sugirió que deberíamos compartir nuestras contraseñas, ya que nos vamos a casar de todos modos, sí, ¿no? Aquí es donde se pone realmente desordenado. La atrapé revisando mi bolso de trabajo una mañana, lo hizo parecer como si estuviera buscando chicle, pero no soy idiota, mi computadora portátil del trabajo estaba allí, junto con algunos documentos financieros que había traído a casa para revisar. Cuando la confronté al respecto, ella rompió a llorar, diciendo que no confiaba en ella y ¿cómo podía acusarla de fisgonear cuando solo estaba buscando chicle? Darbo clásico, como ustedes señalaron en los comentarios, la presión sobre la cuenta bancaria conjunta se estaba volviendo una locura. Todos los días, encontraba alguna manera de mencionarlo. Mi amiga acaba de abrir una cuenta conjunta con su prometido, es tan romántico, o ¿no crees que sería más fácil planificar la boda si combinamos nuestras finanzas? Cuando decía que quería esperar hasta después de la boda, su mamá comenzaba a hablar rápidamente en su idioma, y mi prometida parecía que estaba a punto de tener un ataque de pánico. Empecé a notar otras cosas extrañas también, como nunca recibían correo en el apartamento, nada, cero, en 2 meses de vivir allí. Nunca vi una sola pieza de correo con sus nombres. Cuando lo mencioné casualmente, mi futuro suegro murmuró algo sobre facturación electrónica y cambió de tema. Luego estuvo él. Incidente con las fotos de la infancia de mi prometida. Me había dicho que había crecido aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, un día, le pedí que viera algunas de sus viejas fotos escolares. Se puso súper nerviosa y dijo que todas se habían perdido en una mudanza, pero más tarde esa semana, la escuché gritarle a su mamá en su idioma sobre las fotos. Cuando entré a la habitación, ambas se callaron tan rápido que pensé que se habían dado un latigazo cervical. Mi futura suegra también se estaba volviendo más agresiva con su cronograma, seguía captando frases como antes de que lo descubra y se nos acaba el tiempo en sus conversaciones. ¿Recuerdan esas clases de idiomas que estaba tomando? Sí, estaban empezando a dar sus frutos de la peor manera posible. No hablaba con fluidez de ninguna manera, pero estaba aprendiendo suficientes palabras para saber que algo andaba muy mal. La planificación de la boda era otra fábrica de señales de alerta. Mi prometida seguía insistiendo en una ceremonia rápida en el juzgado. Cuando hablaba de querer una boda de verdad, con familiares y amigos, se ponía súper ansiosa y empezaba a hablar con su mamá en su idioma. Al día siguiente, se le ocurría alguna excusa de por qué una boda grande era una mala idea, es demasiado caro o deberíamos ahorrar ese dinero para una casa. Claro, la casa que de repente estaba desesperada por comprar juntos. Empecé a tener problemas para dormir. Todas las noches, me quedaba despierto escuchándolos susurrar en la sala de estar después de que pensaban que estaba dormido. A veces, escuchaba mi nombre, seguido de discusiones en voz baja. Mi prometida venía a la cama tarde, pensando que estaba dormido, y la sentía dar vueltas y vueltas a mi lado, revisando su teléfono constantemente. El punto de ruptura: encontré un cuaderno escondido en nuestro armario, lleno de su escritura a mano en su idioma. Las únicas cosas que podía entender eran números, grandes números, y mi nombre. Cuando le pregunté a mi prometida al respecto, lo arrebató y dijo que era planificación del presupuesto de la boda, pero vi el pánico en sus ojos. Fue entonces cuando supe que tenía que hacer algo drástico. Después de encontrar ese cuaderno, supe que tenía que obtener pruebas de lo que estaba pasando. Soy un técnico, así que tenía una aplicación de grabadora de voz decente en mi teléfono. No estoy orgulloso de lo que hice después, pero tiempos desesperados, ya saben. Empecé a grabar sus conversaciones cuando pensaban que no estaba prestando atención. Las primeras grabaciones fueron inútiles, solo cosas normales del hogar, hablar de la cena, quejarse del clima, pero luego llegó esa noche marca registrada. Sí, merécelas mayúsculas. Llegué a casa del trabajo antes de lo habitual porque se canceló una reunión. Mientras caminaba hacia la puerta de nuestro apartamento, podía oírlos discutir, como una discusión a gritos. En lugar de entrar, me quedé allí y presioné grabar en mi teléfono. Mi futura suegra lo estaba perdiendo. Su voz era tan fuerte que me sorprendió que los vecinos no hubieran llamado a la policía. Mi prometida estaba llorando. Podía oírlo claramente a través de la puerta, podía oír la intensidad. Incluso si no podía entender la mayor parte de lo que estaban diciendo, pero ¿recuerdan esa frase, hazlo? Sí, mi futura suegra prácticamente lo gritaba.
Me quedé allí durante casi 15 minutos, solo grabando, mis manos temblaban tanto que casi dejó caer mi teléfono 2 veces, las únicas palabras que pude distinguir fueron banco, tarjeta verde y algo sobre se nos acaba el tiempo, mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que lo oirían a través de la puerta. Finalmente, respiré hondo, detuve la grabación y entré como si nada estuviera mal, el silencio que se produjo cuando abrí la puerta fue ensordecedor. Mi prometida estaba en la cocina, claramente tratando de ocultar que había estado llorando. Mi futura suegra estaba sentada en la mesa del comedor, con la cara roja por los gritos. Ambas me miraron como si hubieran visto un fantasma. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de mantener mi voz casual. Mi prometida forzó una sonrisa y dijo que estaban solo discutiendo los planes de la boda. Claro, porque todo el mundo llora y grita por los arreglos florales. Esa noche, no pude dormir. Seguía reproduciendo la grabación, tratando de distinguir palabras que conocía, pero necesitaba ayuda. Fue entonces cuando recordé a Emma. No es su nombre real, mi compañera de trabajo, era del mismo país que mi prometida, pero nunca se lo había mencionado a nadie en casa. Al día siguiente en el trabajo, atrapé a Emma durante la hora del almuerzo. Mis manos sudaban mientras me acercaba a su escritorio. Oye, ¿puedo preguntarte algo, un poco extraño? Levantó la vista de su ensalada, probablemente pensando que necesitaba ayuda con un problema de codificación o algo así. Sé que esto es extraño, pero, ¿hablas su idioma? Sus ojos se iluminaron y asintió. Fue entonces cuando le dije que necesitaba ayuda para traducir algo. No le di ningún contexto al principio, solo le pregunté si escucharía una grabación. Fuimos a una de las salas de conferencias vacías. Mis manos temblaban tanto que apenas podía presionar reproducir en mi teléfono. Cuando la grabación comenzó a reproducirse, la expresión de Emma cambió de curiosidad a preocupación a horror absoluto. A mitad de camino, me agarró del brazo. Detén la grabación, dijo. Su rostro se había puesto pálido. ¿Quiénes son estas personas? Cuando le dije que era mi prometida y mi futura suegra, parecía que iba a vomitar. Tienes que salir de ahí, dijo, como, hoy, y tienes que llamar a la policía. Me reí nerviosamente, pensando que estaba exagerando. Ella no se reía. Esto no es gracioso, dijo, están planeando algo realmente malo. Fue entonces cuando tradujo todo, cada palabra, con cada oración. Sentí que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. ¿Lo de la tarjeta verde? Eso era solo la punta del iceberg. Planeaban vaciar mis cuentas una vez que tuvieran acceso. ¿El cuaderno que encontré? Era una lista detallada de mis activos que habían logrado descubrir. ¿La peor parte? La frase que mi futura suegra seguía gritando sobre hacer. Se trataba de poner el nombre de mi prometida en mis cuentas antes de que descubriera la verdad sobre su estado. Resulta que mi prometida no solo estaba ocultando su estatus migratorio, estaba ocultando todo un historial de estafas similares. Me senté allí en esa sala de conferencias sintiendo que iba a vomitar. Emma seguía preguntando si estaba bien, si debía llamar a alguien. ¿Pero a quién llamas cuando descubres que toda tu relación fue una estafa cuidadosamente orquestada? ¿Que la mujer que amabas te había estado engañando desde el primer día? Déjenme desglosar la conversación completa que ella tradujo, y créanme, se vuelve loca. Mi futura suegra no solo estaba enojada, estaba entrando en pánico porque todo su cronograma se estaba desmoronando. Esto es lo que estaban discutiendo. Prometida, no puedo presionarlo más sobre la cuenta conjunta. Ya está sospechando, suegra, se nos acaba el tiempo. Tu visa de turista vence en 3 meses. ¿Quieres regresar después de todo el trabajo que hemos hecho para encontrarlo? Prometida, ¿crees que no lo sé? Pero él es diferente de los demás. En realidad revisa sus cuentas todos los días. Trabaja en tecnología. No es estúpido. Suegra, entonces no te estás esforzando lo suficiente. ¿Por qué crees que lo elegimos? ¿Has visto su casa? La propiedad de alquiler. ¿No pasamos 6 meses rastreando sus finanzas para que te eches atrás ahora? Sí. 6 meses, me habían estado observando durante 6 meses antes de que nos conociéramos, esa linda cafetería donde tuvimos nuestra primera cita. No es una coincidencia, conocían mi rutina, sabían que me detenía allí todos los martes y jueves antes del trabajo. Pero esperen, se pone mejor, peor. Las manos de Emma temblaban mientras traducía la siguiente parte. Suegra, tu hermana logró hacer todo en 4 meses con su objetivo. ¿Por qué tardas tanto? Prometida, porque su hombre era un idiota. Este tiene todo bajo llave. Ni siquiera puedo obtener la contraseña de su teléfono. Suegra, entonces encuéntrala. Drógale la bebida si tienes que hacerlo. Necesitamos acceder a sus cuentas antes de la boda.
Emma dejó de traducir en este punto y simplemente me miró. Hay más, dijo, pero ¿estás seguro de que quieres oírlo? Asentí, necesitaba saberlo todo, prometida. ¿Qué pasa si descubre lo de los demás? Lo de Detroit. Suegra, no lo hará, ese idiota nunca presentó cargos, estaba demasiado avergonzado por haber caído en la trampa, al igual que los demás, otros, plural, Detroit, mi prometida había hecho esto antes, múltiples veces, yo era solo el último objetivo en la operación de estafa de su familia. Emma explicó que estaban discutiendo al menos 3 objetivos anteriores. Su palabra, no la mía, la peor parte, el golpe absoluto de todo. Esto es lo que dijo mi amorosa prometida cuando su mamá le preguntó por qué se estaba echando atrás. Prometida, ¿por qué crees que acepté casarme con él? ¿Has visto su casa? Es enorme. No sabe que no tengo tarjeta verde. Tendré que convencerlo de que crea mi historia. Estamos comprometidos ahora, pero tenemos que esperar para hacer nuestro movimiento. Está forrado, solo tenemos que ser pacientes. ¿Forrado, señor? Soy un desarrollador de software con un trabajo decente y algunos ahorros, pero de alguna manera me habían construido en sus mentes como este objetivo rico. La propiedad de alquiler por la que había ahorrado y ahorrado era como un signo de dólar parpadeante para ellos. Emma continuó explicando más contexto que captó de la conversación. Esto no era solo una estafa de tarjeta verde, era un negocio familiar completo. Identificarían objetivos, hombres solteros, financieramente estables con conexiones familiares mínimas, recopilarían información sobre sus finanzas y luego organizarían encuentros casuales con mi prometida o una de sus hermanas. El plan siempre era el mismo: 1. Comprometerse rápidamente, 2. Presionar por cuentas conjuntas, 3. Apresurar la boda, 4. Vaciar las cuentas, 5. Desaparecer. Me senté allí en esa sala de conferencias sintiendo que me iba a desmayar. Emma seguía preguntando si necesitaba agua, si debía llamar a alguien, pero ¿a quién llamas cuando descubres que toda tu relación fue una estafa cuidadosamente orquestada? Luego Emma lanzó otra bomba. Han hecho esto antes, recientemente, mencionaron algo sobre un tipo en Detroit que casi los atrapa, tuvieron que irse en medio de la noche. Eso es probablemente por lo que se están apresurando ahora. Todo empezó a tener sentido, la presión sobre las cuentas conjuntas, el cuaderno escondido con detalles financieros, la constante negativa a dejarme aprender su idioma, la insistencia en una boda rápida en el juzgado. No solo buscaban una tarjeta verde, lo buscaban todo. Después de esa conversación con Emma en la sala de conferencias, no pude volver al trabajo, mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir, y tenía que ir al baño a vomitar constantemente. Emma, un ángel absoluto, le dijo a nuestro jefe que tenía intoxicación alimentaria y que necesitaba ir a casa, pero no podía ir a casa. No a ese apartamento, no a ellos. En su lugar, llamé a mi papá, mirando hacia atrás. Estoy tan agradecido de haberlo hecho. La conversación fue algo así. Yo, papá, necesito ayuda. Como, ahora mismo, papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Yo, con la voz quebrada del compromiso, todo es falso, están tratando de estafarme. Papá, silencio sepulcral por un momento. Voy en camino, no vayas a casa, encuéntrame en restaurante local. Me senté en ese restaurante durante 45 minutos, saltando cada vez que se abría la puerta. Mi papá apareció con mi mamá, que había salido temprano del trabajo, y mi tío, que es policía. Gracias a Dios por los mensajes de texto grupales, ¿verdad? Les reproduje la grabación y Emma me había enviado una traducción aproximada por correo electrónico, que les mostré. Mi mamá empezó a llorar, mi papá parecía que estaba a punto de cometer un asesinato, mi tío entró directamente en modo policía, haciendo preguntas sobre plazos, documentación, todo lo que habían dicho o hecho que parecía sospechoso. Ahora aquí es donde se pone intenso. Necesitábamos sacar mis cosas del apartamento, pero teníamos que ser inteligentes al respecto. Mi tío nos aconsejó que lo hiciéramos mientras mi prometida estaba en el trabajo, pero sabíamos que su mamá estaría en casa. La cosa es que no podíamos esperar. A mi tío le preocupaba que pudieran destruir pruebas si se daban cuenta de que yo lo sabía, así que hicimos un plan. Mi papá y mi tío vendrían conmigo, mi mamá esperaría en el auto como vigía. Insistió en involucrarse de alguna manera. Entraríamos, cogeríamos mis cosas y saldríamos, documentar todo, pero no involucrarse. Cuando llegamos al apartamento, mi futuro suegro estaba allí en lugar de la mamá. La mirada en su rostro cuando me vio con mi papá y mi tío, nunca la olvidaré. Intentó impedir que entráramos, diciendo que teníamos que esperar a mi prometida. Mi tío mostró su placa, fuera de servicio, pero aún así, y dijo: señor, le sugiero que se aparte. Los siguientes 20 minutos fueron un borrón
Cogimos mis documentos importantes primero, afortunadamente, los guardaba en una caja cerrada con llave en nuestro armario, luego ropa, electrónica, todo lo que se me ocurría que fuera mío. Mi papá estaba fotografiando metódicamente todo lo que tomábamos, pensamiento inteligente, en caso de que intentaran acusarme de robar más tarde. Mi suegro seguía tratando de llamar a alguien, probablemente a mi prometida o a su esposa, pero nadie contestaba. Nos siguió por el apartamento, alternando entre súplicas y amenazas en un inglés quebrado. No entiendes, seguía diciendo, todo esto es un malentendido. Sí, claro, el único malentendido fui yo pensando que su hija realmente me amaba. Todo el tiempo, mi teléfono estaba explotando con mensajes de texto de mi prometida. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en el trabajo? Mi papá dice que te estás llevando tus cosas. Por favor, respóndeme, lo que sea que creas que sabes, no es cierto. Tenemos que hablar. Mi tío ya me había aconsejado que no respondiera a nada, documentar todo, guardar cada mensaje, pero no involucrarse, la gota que colmó el vaso. Mientras estábamos empacando, mi suegro recibió una llamada que no logró atender afuera a tiempo. Era la hermana de mi prometida, ya saben, la que había estafado con éxito a ese tipo en Detroit. Podíamos oír su voz a través del altavoz. ¿Encontró los papeles? Asegúrate de que no encuentre los papeles. Mi papá tuvo que sujetarme físicamente para que no destrozara el apartamento, buscando los papeles de los que estaban hablando. Mi tío me recordó que ya teníamos suficientes pruebas, con la grabación. Cuando nos íbamos, mi suegro hizo un último intento. Por favor, podemos resolver esto, ella te ama. Piensa en su futuro. Mi papá tranquilo y pacífico, al que nunca he oído levantar la voz, se dio la vuelta y dijo, el único futuro en el que tienes que pensar es en el que le explicas esto a las autoridades federales. Condujimos directamente al recinto de mi tío para presentar una denuncia, luego a la casa de mis padres, donde mi mamá horneó 3 lotes de galletas por estrés mientras llamaba a todos los proveedores de bodas para cancelar. No habíamos pagado ningún depósito todavía, gracias a Dios. Les actualizaré a todos sobre todo. Ahora me voy de ese lugar. Actualización 1, santo cielo, esto explotó mucho más de lo que esperaba. Gracias por todos los premios y el apoyo. Para todos los que piden una actualización, agarren sus palomitas de maíz, porque esta madriguera de conejo es profunda. En primer lugar, la abogada de mi papá, una bestia absoluta. En el momento en que escuchó la grabación, no solo vio un caso de fraude, vio toda una empresa criminal. Resulta que había manejado un caso similar hace 2 años, en otro estado. ¿Adivinen qué? El mismo modus operandi, diferente hermana, mundo pequeño, ¿eh? Las primeras 2 semanas fueron intensas. Mi abogada aconsejó un silencio de radio completo con mi ex y su familia, lo cual fue más difícil de lo que piensas. Lo intentaron todo. Presentarse en la casa de mis padres, se llamó a la policía, llamar desde diferentes números, hacer que amigos se pusieran en contacto en las redes sociales. Incluso enviaron a un maldito sacerdote a hablar conmigo, ni siquiera nuestra religión, pero la mejor parte. No sabían que teníamos la grabación, pensaron que simplemente me había echado atrás o había encontrado alguna inconsistencia menor. Oh, chico, les esperaba una sorpresa. La investigación comenzó pequeña, solo mi caso. Pero entonces mi abogada empezó a investigar. ¿Recuerdan a ese tipo en Detroit que mi ex mencionó? Lo encontraron. Resulta que no era el único, había otros. Un médico en Michigan, 2018, un ingeniero en Texas, 2019, el dueño de una pequeña empresa en Florida, 2020, y 3 más que estaban demasiado avergonzados para presentarse inicialmente. Cada caso seguía el mismo patrón. 1. Apuntar a hombres solteros y exitosos. 2. Apresurarse al compromiso. 3. Presionar por cuentas conjuntas. 4. Intentar acceder a las finanzas. 5. Desaparecer una vez que llegaban al premio gordo, o si los atrapaban. Pero aquí es donde se vuelve loco. Los investigadores encontraron un cuaderno. ¿Recuerdan cómo su papá trató de impedir que encontráramos los papeles? Sí, los encontraron al ejecutar una orden de registro. No eran solo notas sobre mí, era todo su libro de jugadas, listas de objetivos potenciales con información financiera detallada, guiones para diferentes escenarios. Si pregunta sobre la tarjeta verde, diga, información de contacto de personas que podrían ayudar con la documentación. Clasificaciones reales de objetivos potenciales basadas en el valor neto estimado. El cuaderno tenía todo, y quiero decir todo. Me habían estado acechando durante meses antes de que nos conociéramos accidentalmente, mi horario diario de la cafetería, a qué gimnasio iba, donde hacía mis compras, mi maldito puntaje de crédito. Listas de mis activos conocidos, incluso notas sobre mis preferencias en las aplicaciones de citas.
Leerlo me enfermó físicamente, cada encuentro espontáneo, cada encuentro casual, cada interés compartido, todo cuidadosamente planeado y orquestado, incluso tenían notas sobre qué equipos deportivos seguía, para que mi ex pudiera fingir ser fan. Pero esperen, se pone mejor, peor. Los investigadores encontraron un chat grupal completo donde diferentes miembros de la familia compartían consejos sobre cómo encontrar y estafar a los objetivos. Mi ex estaba allí, presumiendo de cómo había pescado un pez gordo, y dando consejos a sus primos sobre cómo detectar objetivos buenos. Los procedimientos legales fueron una pesadilla, pero en el buen sentido, si eso tiene sentido. Cada vez que pensábamos que habíamos descubierto todo, aparecía algo nuevo, un taller de documentos falsos en su sótano. Múltiples juegos de identificación, discos duros llenos de verificaciones de antecedentes de posibles objetivos, cuentas bancarias en 3 países diferentes. Mi abogada era como una niña en una tienda de dulces. Esto no es solo fraude, seguía diciendo, este es todo un caso rico. Tuve que buscar en Google qué significaba eso. Cosas del crimen organizado. Las autoridades de inmigración se involucraron cuando se dieron cuenta de que la mayor parte de su documentación era falsa. Resulta que mi ex no había crecido aquí, como afirmaba, había estado entrando y saliendo del país con varias visas, usando diferentes nombres y documentos. ¿La verdadera sorpresa? Encontraron un manual de entrenamiento literal, como un documento real que explicaba cómo elegir objetivos vulnerables. Se preferían los hombres recién divorciados, crear oportunidades de encuentro naturales, generar confianza rápidamente, impulsar compromisos rápidos, obtener acceso a las finanzas, manejar a los miembros de la familia sospechosos, desaparecer sin dejar rastro. Mi ex intentó hacerse la inocente al principio, alegando que realmente me amaba y que su familia la obligó a hacerlo. Luego intentó afirmar que ella también era una víctima. Finalmente, cuando le mostraron las pruebas, incluida esa grabación, la expresión de su rostro no tuvo precio. Intentó llegar a un acuerdo. Ahora me quedo con mis padres y les actualizaré cuando termine toda esta pesadilla. Actualización final. Bueno, Reddit, esto es todo. El capítulo final de esta loca historia. Después de todo lo que sucedió, finalmente puedo decir que se acabó. Los procedimientos judiciales concluyeron el mes pasado. Así es como terminó todo. Mi exprometida, 3 años en una prisión federal por fraude, seguidos de deportación. Sus padres, deportados inmediatamente, estaban aquí con visas de turista vencidas de todos modos. Sus hermanos, varios cargos, principalmente relacionados con fraude de documentos. Honestamente, verlos en la corte fue surrealista. Mi ex intentó jugar la carta de víctima hasta que el fiscal reprodujo la grabación, la expresión de su rostro cuando se dio cuenta de que tenía pruebas de todo. No voy a mentir, eso se sintió bien. No me quedé para todo el juicio. Mi abogada dijo que no necesitaba estar allí todos los días y, sinceramente, tenía mejores cosas que hacer con mi vida, como vivirla de verdad. La restitución que se les ordenó pagar. No me hago ilusiones, pero está bien. Gracias a que nunca creé esa cuenta conjunta y a que detecté esto antes de la boda, mis finanzas están intactas. Lo único que realmente perdí fue tiempo y confianza, y estoy trabajando en la parte de la confianza. Emma, mi compañera de trabajo que tradujo la grabación, se ha convertido en una de mis amigas más cercanas. Se siente culpable por arruinar mi compromiso, sus palabras, pero sigo diciéndole que me salvó la vida. A veces tomamos café y nos reímos de cómo ahora soy mucho más cuidadoso con quien salgo. Mis padres han sido increíbles durante todo esto. Papá todavía se disculpa ocasionalmente por no haberlos visto antes, pero le recuerdo que engañaron a todos. Mamá ha dejado de intentar emparejarme con chicas agradables de la iglesia, en su mayoría, y ambos me han apoyado mucho en simplemente tomarme un tiempo para concentrarme en mí mismo. La vida es bastante buena ahora. Obtuve un ascenso en el trabajo, comencé a tomar clases de idiomas reales, correctamente. Esta vez, me mudé a un nuevo lugar, incluso adopté un perro, la mejor decisión de la historia. Toda la experiencia me enseñó algunas lecciones valiosas. Confía en tu instinto cuando algo se siente mal, no ignores las señales de alerta solo porque estás enamorado, mantén tus finanzas separadas hasta que estés absolutamente seguro. Aprende el idioma si tu pareja habla uno que tú no, está bien tomarse las cosas con calma.